Además me hace mucha gracia, hay en este momento, y están muy bien identificadas, 3 parroquias. ¿Por qué? Hay partidos políticos que tienen votos pero no tienen parroquias. O sea, el PSOE no tiene parroquia y el señor Feijóo no tiene parroquia. ¿Pero quién tiene parroquia? La tiene el señor Pablo Iglesias, la tiene Vox y la tiene Isabel Díaz Ayuso. Y se nota Además, muchísimo. Y Pablo entonces, Iglesias, me hace gracia ella que Pablo Iglesias ya no, pero bueno, está bien, que ¿eh? todavía tenga, que Pablo Iglesias que ya no está dentro de Pero ningún tiene su partido ni parroquia nada. en Twitter, Sí, tiene sí, una sí. parroquia impresionante. O sea, si nosotros damos un vídeo donde toquemos a estos 3, a Vox, a Díaz Ayuso o a Pablo Iglesias, veréis que salta un grupo de gente que solo aparece si tocamos a los 3. Eso irá cambiando en cada época. En esta época son estos 3 los que tienen, digamos, parroquias. Mencionabas antes el tema de franquista. Voy a citar a 2 comunistas ya fallecidos, pero que es curioso porque ahora se usa el término de franquista y antifranquista y comunista cuando, digamos, está todo el mundo vinculado a esos hechos muerto. Pero en los años 90 todavía estaban vivos, lo cual es llamativo. Entonces, en los años 90 hubo una polémica a principios de los 90 entre 2 columnistas, uno que había sido ministro, don Jorge Semprún, y otro, ya habitual en esta casa, en estos vídeos, que es don Jaime Camani en ABC. Y lo que me llama la atención es que el argumento que usa el señor Semprún para atacarle es decir, entiendo que la democracia es que pueda escribir alguien como el señor Capmany, pero que me dé lecciones de democracia. Cuando yo me acuerdo, cuando Elena Riva escribía a favor de la sangre contra los rojos, tal. Cada mañana experimento ante el artículo de Jaime Campmany 2 sensaciones contradictorias. Una, que esto es la democracia, que puede escribir su artículo Campmany. 2, que yo aún recuerdo los editoriales de arriba en los que él pedía sangre cuando nosotros estábamos en la clandestinidad. Que escriba Campmany, pero que no me diga a mí lo que es la democracia, ya se lo explicaré a él. Porque, señoría, yo acepto muchas cosas. Yo acepto que incluso quien hacía los editoriales de arriba hoy me dé clases de democracia y de libertad. Todo eso lo acepto y además me parece bueno. Además me parece bueno. A lo que contesta el señor Capmany diciendo, bueno, yo no he defendido nunca la sangre, tal, pero que me lo diga el señor Semprún, que era de los de Viva Stalin, porque es verdad que en su juventud el señor Semprún lo reconoció y además escribió un libro, digamos, renegando de eso, porque había sido stalinista en su juventud. Hablamos de gente, claro, de cierta edad, ambos. Que lo diga él cuando su ideología ha causado miles de muertos y que él es los que hacía Viva Stalin, que dejó un regalo de cadáveres. Cualquier juicio de usted, señor ministro, acerca de mi persona o de mis artículos habría sido recibido por mí con humor y jovialidad. Es lo menos con usted, que tantas veces ha soportado mis bromas. Pero ha dicho usted que aún recuerda los editoriales de arriba en los que yo pedía sangre cuando ustedes estaban en la clandestinidad. Eso que usted ha dicho es, sencillamente, una infamia. Usted proviene del Partido Comunista y es un converso del estalinismo, y allí se manipula la sangre con demasiada desenvoltura. Muchos allí no solo piden sangre, sino que la derraman. Ellos ensangrentaron medio mundo y en algunos lugares todavía gotea. Sosiéguese, señor Semprún, aunque ya comprendo que no es grato dar el brinco que usted ha dado para terminar presidido por el hermano de Juan Guerra. Ese no pide sangre sino dinero. Y así ha terminado usted por perder el trole, la memoria, la educación y la vergüenza. Claro, leer este tipo de polémicas entre los dos, dices, curioso, claro, estamos hablando de gente que ha vivido o la guerra civil, aunque fuera de niños, o las dictaduras, la de España en el caso de España y las del este en el caso de los que dejaran fuera. Claro, con lo cual, cuando dice la gente, wow, ¿cómo estamos tan tensos? ¿Qué tiempos aquellos del pasado? Pues, hombre, dices, no sé qué queréis que os diga. Digo, habría cierta elegancia, pero se están diciendo cosas fuertes ahí, si os el señor Campani, de tú comunista, tú fascista. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros hemos vivido, hemos vivido otra juventud, hemos tenido otra juventud. Sin ningún conflicto, hemos vivido siempre en democracia y no hay nada ahí. Pero esas personas tuvieron una juventud en la que tenías que estar en un bando y muy polarizado. Y no era, y todos los bandos tenían de dónde sacar y de qué criticar. Y como tú dices, si eras comunista cuando gobernaba Joseph Stalin, que es pues uno de los dictadores bueno, pues más bestias de la historia, con más muertos a las espaldas, pues claro, pero
es que todo hay que analizarlo dentro del contexto. Igual que, pues, no sé de quién se hablaba, de que se decía que si el Papa Ratzinger, que se había estado en la juventud en nazis o no sé qué. Estuvo. Claro. La verdad que era obligado, pero bueno, estuvo. Claro, pero dices, es que han vivido una época que nosotros no hemos tenido que vivir. Y es una juventud, o es un momento del que te puedes arrepentir perfectamente. Tú te puedes arrepentir de ello. Bueno, hay que decir, entonces, en un momento en el que te sientes obligado a ponerte. Sabes que los Semprún eran dos hermanos y los dos evolucionaron, los dos estuvieron en la cárcel por luchar contra el franquismo, pero los dos evolucionaron. Solo que Jorge Semprún se quedó en PSOE y su hermano Carlos se acabó como Federico Jiménez Santos en su tertulia, o sea, se acabó ya de todo al otro extremo. Dolores Ibarruri, la vieja puta, la monstruosa. No, espera, perdón, eso lo llamaba Santiago Carrillo. Eso lo decía Santiago Carrillo. Eso lo ha tomado tu hermano Jorge, que en aquellos años se llamaba Federico Sánchez, y luego terminó de ministro de Cultura. Pues no se lo toma muy bien, Pero, ¿qué es lo que decía José Semprún en su libro? Que merece la pena leer Federico Sánchez, que es el mote que él tenía como luchador antifranquista. Era un niño antifranquista. ¿Quién era para mí Stalin? Por eso escribió sus versos de apoyo a Stalin. Era el que había derrotado a Hitler. Eso es lo que a él le habían dicho. Y de hecho, él cuando empezó a hacer crímenes, lo primero que decía es decir, estos son mentiras del imperialismo, yo no me lo creo nada. Hasta que ya, evidentemente, pues se dio cuenta de que sí eran verdad. Él sí se arrepintió. El señor Capmany, te voy a decir que no me consta. Es verdad que era del sector aperturista del franquismo, pero no me consta que en ningún momento se haya arrepentido y yo creo que no lo hizo. Pero eso es una opinión personal mía. Claro que no. Tú fuiste progre, Fanny Rubio fue progre, yo fui progre, Jaime Capmany nunca fue progre. A ver, dinos algo. Eso es una maldad que no es cierta. ¿Fuiste progre? No, yo tú no, también, bruto. No es que no fuera, es que lo sigo siendo. Pero claro que no, pero es que eso es lo que te está diciendo. Pues tú puedes cometer errores de juventud y luego madurar y pensar, vale, sí, joder, anda, que yo como pensaba, etcétera. Otra cosa es que tú también, pues en tu juventud tuvieras una ideología y la hayas mantenido hasta el final. De hecho, lo que viene a ese artículo del señor Capmany no es decir, yo no soy franquista, es el comunismo peor, que es lo que solamente pensó hasta el final de su vida. Capmany era más franquista, que, en fin, es que no sé qué decirte. Nació franquista. Sí, ideológicamente está donde estaba. Bueno, nació franquista. Cuando nació, ¿en qué año nació Capmany? En la guerra civil, o sea, justo es un niño en la guerra civil, entonces no la vivió casi, vivió más la reconstrucción. Pero, pues te digo, nació, es una metáfora franquista, vivió franquista y murió franquista. Y ya está. Entonces, por mucho que intente pintarlo, porque en cada momento él se tiene que adaptar. Él puede presumir de franquismo durante todo el franquismo, etcétera. Y cuando ya llega la época en la que él a lo mejor no se siente tan cómodo... Acabó en el Partido Popular, más o menos. Claro, no se siente tan cómodo, pues tiene que tomar una... Él no puede declararse tan franquista como se declaraba antes, pero sí que puede ir haciendo un poco lo contrario. En vez de defender lo mío, atacar lo que no es lo mío, que es una forma de defender lo mío indirecta, porque ahora mismo no es muy popular y no me da tan buena reputación defender lo mío como me la daba hace 30 años. Yo creo que de Jorge Semprún se sabe que sigue siendo ministro porque de vez en cuando su nombre aparece en algún lapidario de papel. Es un hombre aficionado a las frases rotundas y a veces las maneja como espadas de la cortesía, aunque a él en realidad lo que más le va es el estilo de la corte. Tiene toda la facha de senador patricio de la antigua Roma, el mismo color de pelo, el mismo gesto burgués y la misma oratoria de arquitectura pomposa. Luego en realidad no tiene más credencial ortográfica que la de algunas novelas de infecundo sentido comercial. Detrás de su fachada albina y honorable se esconde una biografía de ideas nómadas. Hizo, por ejemplo, profesión de fe del marxismo, colmó de florilegios el culto litúrgico a la pasionaria, se codeó con la Gauche Divine de París, combatió el franquismo con versos, por cierto, insoportables, y al final hizo su propio examen de conciencia en el momento de rendir fidelidad a sus viejas banderas. Trabajó durante décadas por la huelga general, pero fue precisa su presencia en el gobierno para el advenimiento de la primera. Para entonces ya estaba en el otro bando. Ya había hecho apostasía de la revolución y ya le habían negado a Cela su quinto Cervantes. Aparte de eso, su gran contribución al mundo de la cultura ha consistido, vamos a ver, en lapidar con improperios a la Beautiful People, en quemar en la hoguera a Pilar Miró, en poner a la gente de cine en formación de combate, en atacar a la prensa como un inquisidor del santo oficio, en silenciar su opinión sobre la obra de Dalí y en dejarse atacar por los celos en cuanto le han dado a Cela el Nobel de Literatura.
En cuanto se lo dieron dijo que no estuvo en Estocolmo porque nadie le invitó y en vista de la coyuntura prefirió irse a saludar la obra de Malraux, libre de toda sospecha, antes que brindar por el homenaje a la lengua castellana de un escritor con rémoras colaboracionistas en el pasado. O tal vez fue porque le gusta pensar en francés, leer en francés y hablar en francés, y no le tienta la idea de rendir homenaje al idioma de la Alcarria. En todo caso, si así fuera, tendría sentido, don Antonio, como usted dice, que se llamara Georges Semprin, y que en vez de ministro de Cultura lo fuera de Agricultura, porque solo así podría estar seguro de darle calabazas a Cela en la próxima adjudicación del concurso.